Amigos, Hoy les traigo un fanfic bastante distinto a lo que hago usualmente. No hay mucho que pueda decir, es el típico Izuku Spider-Man que existe. La diferencia es que a mí me gusta centrarme principalmente en la parte ética y moral del personaje. Lo que representa, lo que siente y lo que es. Quiero mezclar esa determinación de Izuku Midoriya con la filosofía de responsabilidad, resiliencia y esperanza que simboliza Spider-Man. Nada de cosas fuera de lugar o personalidades estereotípicas. Les pido que si pueden, únanse al grupo de WhatsApp y es todo. Sin otra cosa importante que decir. Empezamos. ¿Qué es ser un héroe? Izuku Spider-Man. Capítulo 1. El niño sin peculiaridad. Desde que tiene memoria, Izuku Midoriya soñó con ser un héroe. No por fama, ni por fortuna, ni por gloria. Él lo hacía por algo más puro. Quería salvar personas, como lo hacía All Might, el símbolo de la paz. Era un niño pequeño, con pecas salpicadas como estrellas sobre su rostro redondo, cabello verde oscuro y rizado que parecía desafiar la gravedad, y unos ojos grandes como platos, siempre brillando con esperanza. Izuku era el tipo de niño que, al ver un rescate en televisión, no se fijaba en el espectáculo de explosiones, sino en la sonrisa aliviada de los rescatados. Desde el jardín de niños, cargaba con una libreta donde analizaba meticulosamente los quirks de los héroes profesionales. Las portadas estaban rayadas, las hojas arrugadas, pero dentro había arte y devoción. Dibujos de All Might en distintas poses, esquemas de sus técnicas, cálculos sobre el tiempo de respuesta de héroes de rescate. Casi nadie entendía la pasión de Izuku. Para muchos era una obsesión inútil. Para Katsuki Bakugou, era una aberración. Kacchan, su viejo amigo. Cuando eran más pequeños, jugaban juntos. Izuku le aplaudía cada vez que usaba su Kyuk. Lo admiraba. Pero cuando Katsuki descubrió que tenía una habilidad poderosa, explosiones en sus palmas, como fuegos artificiales concentrados, y Midoriya, nada, todo cambió. Bakugou se volvió arrogante. Y con la arrogancia, vino la crueldad. ¿Tú quieres ser un héroe sin Kyuk? No me hagas reír, Deku. Ese apodo lo inventó Kacchan. Deku, como en el que no puede hacer nada. Desde entonces, lo usaban todos los del salón. Izuku era el blanco perfecto. A los 4 años, todos los niños iban al doctor para saber qué tipo de Kyuk les había tocado. Algunos tenían mutaciones físicas, otros habilidades elementales, y algunos eran tan extraños que ni los médicos sabían qué hacer con ellos. Pero todos, absolutamente todos, esperaban ese día con emoción. Izuku fue acompañado por su madre, Inko Midoriya. Ella tenía un Kyuk débil. Podía atraer objetos pequeños hacia sí misma. Nada heroico. Pero lo suficiente como para tener esperanzas de que su hijo heredara algo. Mientras esperaban en la sala, la mamá le apretaba la mano. Tal vez tengas un Kyuk como el de tu papá, dijo ella con una sonrisa. Él podía sacar fuego por la boca, ¿recuerdas? Izuku solo asintió, con su cuaderno contra el pecho, apretando con fuerza el dibujo de All Might que había hecho esa mañana. Entraron al consultorio. El doctor, un hombre calvo y con una sonrisa amable, revisó las radiografías. Sus cejas se fruncieron. Ah, lo siento, dijo tras unos segundos. Verás, la mayoría de las personas desarrollan una articulación extra en el dedo meñique del pie cuando tienen Kyuk. Izuku no la tiene. Y también, su radiografía muestra que tiene un solo tipo de gen Kyuk, no dos mezclados. Eso significa que es parte del 20% de la población que nació sin uno. Inko se tapó la boca. Sus ojos se llenaron de lágrimas al instante. Izuku no lloró. No en ese momento. Solo se quedó en shock. Entonces, ¿no podré ser un héroe? Preguntó, con voz quebrada. El doctor dijo contundentemente. Será mejor que te rindas, chico. Eso fue todo lo que necesitó escuchar. El mundo se le vino abajo. De regreso a casa, la madre intentó consolarlo. Puso un viejo video de All Might en la televisión. En él, el símbolo de la paz sonreía mientras decía su famosa frase, porque yo estoy aquí. Izuku se volteó hacia su madre y las lágrimas le brotaron con fuerza. ¿Puedo ser como él, algún día? La mujer lloró mientras se lanzó a abrazar a su hijo. Él solo reflejaba el rostro de un niño destrozado. Un niño con sueños más grandes que su cuerpo, pero con una verdad clavada en el pecho como una daga. No todos nacen iguales. Afuera, en algún rincón de Musutazu, un laboratorio secreto iniciaba una investigación con una especie muy particular de arañas mutadas por radiación genética. Aún faltaban años para el encuentro. Pero el destino ya estaba en marcha.
Desde que supo la verdad, algo cambió en Izuku, pero no de la forma que uno esperaría. No odió a nadie. No dejó de amar a los héroes. Al contrario. Empezó a observarlos más. Cada batalla en la televisión, cada entrevista, cada artículo en línea, lo absorbía como si fuera oxígeno. Estudiaba sus movimientos, anotaba debilidades y fortalezas, creaba teorías. Era casi enfermizo. Pero no era obsesión vacía, era amor. Amor al ideal. Amor al acto de salvar. Mientras los demás niños hablaban de cuál sería su Kirk más genial, él hablaba de tácticas de rescate y rutas de evacuación. No es que no entendiera que no tenía poderes, simplemente no aceptaba que eso lo hiciera menos. Pero el mundo no compartía su fe. Katsuki Bakugou, por ejemplo, se volvió su peor pesadilla. Desde que descubrió que Izuku era Kirkless, se dedicó a hundirlo. Ya no era su amigo. Era su blanco. Oye, Deku. Gritaba frente a todos, con una sonrisa burlona. ¿Todavía sueñas con ser héroe? ¿Te crees especial o qué? Solo los poderosos pueden pelear contra un villano. Sus seguidores se reían, como hienas carroñeras. Uno con piel escamosa, otro con garras en lugar de uñas. Todos con quirks. Todos con una falsa idea de superioridad. Izuku no respondía. No lloraba frente a ellos. Pero cada palabra le dolía como una quemadura lenta. El nombre Deku se pegó a él como una maldición. Empezó a aparecer en sus libretas, escrito en los pupitres, garabateado en su mochila. Era más que un apodo, era una etiqueta. Una sentencia. En casa, su madre intentaba animarlo, pero sin éxito real. Tal vez pueda ser policía, o maestro, decía con voz dulce pero derrotada. Izuku sonreía con ternura. No quería preocuparla más. Pero en la soledad de su cuarto, entre montones de figuras de acción y papeles rayoneados, seguía repitiéndose en silencio. Sí puedo ser un héroe. Solo necesito algo. Una oportunidad en la escuela, lo ignoraban. Era invisible, salvo para cuando tocaba burlarse de él. Pero incluso en esa oscuridad, Izuku no se volvía rencoroso. Si alguien se tropezaba, él ayudaba. Si un compañero olvidaba su tarea, Izuku le ofrecía la suya como deferencia. Nadie se lo pedía. Nadie se lo agradecía. Pero él lo hacía igual. Porque eso hacen los héroes. Y él, sin importar lo que dijeran, seguía creyendo que uno puede ser héroe sin importar de dónde venga. Una tarde, mientras salía de la escuela con su cuaderno pegado al pecho como si fuera un escudo, vio una escena común. Unos chicos más grandes empujando a otro niño de primaria, riéndose mientras lo hacían tropezar y caer al lodo. Sin pensarlo, Izuku corrió hacia ellos. Oigan, déjenlo en paz. Los tipos se le quedaron viendo, extrañados. ¿Y tú quién eres? ¿El club de los sin poderes? Se rieron. Uno lo empujó al suelo. Su cuaderno cayó al lodo. Izuku lo recogió en silencio. Le dolía el golpe. Le dolía más la risa. Pero cuando levantó la vista, el niño al que había molestado ya no lloraba. Lo miraba con admiración. No necesitaba medallas ni entrevistas. Bastaba con eso, una mirada. Saber que hizo lo correcto. Más tarde, en su habitación, volvió a escribir, héroe. Alguien que, sin importar sus limitaciones, salva a los demás incluso cuando nadie se lo pide. La página estaba manchada por el lodo seco. Pero la tinta seguía ahí. Como él. Persistente. Incansable. Deku. El que no puede hacer nada. O quizá, solo quizá. El que aún no puede hacer nada. Era un día como cualquier otro. O eso creía. Izuku había llegado temprano a la escuela, como siempre. Sentado al fondo, con la espalda recta, repasaba su libreta mientras los demás hablaban de sus quirks. Unos presumían de sus nuevas habilidades, otros comentaban los exámenes para la UA, y Katsuki Bakugou, como siempre, alardeaba de sus explosiones. En el descanso, ocurrió lo habitual. Izuku caminaba por el pasillo cuando Bakugou lo interceptó, rodeado por sus fieles seguidores. ¿Sigues escribiendo en esa porquería de libreta? Gruñó, arrancándosela de las manos. Dámela, susurró Izuku, sin alzar la voz. ¿Aún crees que puedes ser un héroe? ¿Tú? Un maldito sin Kirk. ¿Por qué no saltas del techo y naces de nuevo? Quizá entonces tengas una oportunidad. Las risas fueron como agujas. Izuku solo se quedó ahí. Tenso. Callado. Con el alma hecha un nudo. Pero no dijo nada. No lloró. Solo recogió su libreta, ahora pisoteada, y la abrazó contra su pecho. El cielo nublado parecía burlarse de él cuando salió de clases.
Caminaba lento, arrastrando los pies por las calles del barrio, perdido en sus pensamientos. Se preguntaba, por milésima vez, si debía rendirse. ¿Qué sentido tiene seguir soñando si el mundo ya decidió que no valgo? Fue entonces cuando ocurrió. De una alcantarilla estalló una masa viscosa y pestilente, como un pantano viviente. Era un villano. Un asqueroso ente de lodo con ojos inyectados y una risa enferma. Necesito un cuerpo. Chilló. Y tú me sirves. La masa lo envolvió. No podía respirar. Sus uñas rasgaban el aire buscando escape. Sus piernas pataleaban. Todo se volvió confusión, terror, desesperación. Iba a morir. Entonces, una explosión. Un viento violento. Una voz poderosa. Yo estoy aquí. Como un rayo, apareció Olmigt. Brillante. Imponente. Inquebrantable. En un solo movimiento, barrió al villano con un puñetazo que hizo temblar los edificios. Izuku cayó al suelo, jadeando. Cubierto de babas, sudor y lágrimas. Y ahí estaba él. Su ídolo. Su dios viviente. Olmigt. En persona. ¿Estás bien, joven? Preguntó con esa sonrisa tan característica. Izuku apenas podía asentir. El héroe firmó su cuaderno, el mismo que Bakugou había pisoteado horas antes, y se disponía a irse cuando Izuku, con todo el coraje que le quedaba, corrió y se aferró a su pierna antes de que despegara. Espera. Solo una pregunta. Olmigt, desconcertado, accedió. En la azotea a la que habían llegado tras el salto, Izuku lo miró como si le hablara al universo entero. ¿Puedo ser un héroe sin Kirk? El silencio fue brutal. La sonrisa de Olmigt vaciló, solo por un segundo. No deberías, dijo, con pesar. Podrías hacerte daño. Este camino, es para quienes tienen la fuerza para enfrentarlo. Izuku no lloró ahí. Solo asintió. Trató de fingir que entendía. Que no se le acababa de romper el corazón. Olmigt le dio una palmada en el hombro, antes de desaparecer entre una nube de humo. Izuku se quedó solo en la azotea, con el viento golpeando su rostro y la libreta firmada apretada en sus brazos como un consuelo hueco. Él nunca sería como Olmigt. Y, sin embargo, mientras bajaba las escaleras, una idea lo golpeó como un latido terco en el pecho. Quizá no pueda ser como él, pero aún así, quiero salvar gente. Aunque me digan que no. Aunque muera en el intento. La ciudad no estaba tranquila ese día. El villano de lodo había escapado. Un descuido de Olmigt, una falla mínima, y bastó para que todo se fuera al carajo. Katsuki Bakugou fue el desafortunado. Atrapado por esa cosa asquerosa, envuelto en un abrazo de muerte. El humo y las sirenas rodeaban la escena mientras los héroes profesionales intentaban actuar, pero eran ineficaces. El fuego era demasiado, el riesgo enorme, y Bakugou se hundía cada vez más en esa masa viscosa. La multitud observaba. Algunos grababan. Nadie hacía nada. Izuku llegó corriendo, con la mochila desajustada, el cuaderno de héroes apretado contra el pecho como si fuera un escudo. Lo vio. Lo vio todo. Kacchan atrapado. Los héroes dudando. El villano riendo. Y sin pensar, sin plan, sin Kirk. Corrió. Sus piernas se movieron por sí solas, como si fueran ajenas al miedo. Atravesó la línea policial. Esquivó escombros. Se lanzó de cabeza. ¿Qué haces, idiota? Gritó uno de los héroes. Deku. Chilló Bakugou, con una mezcla de rabia y horror. Izuku excavó entre el lodo con las uñas, golpeó con los brazos, buscó desesperadamente el rostro de su antiguo amigo. Estoy aquí, Kacchan. Aguanta. Y en ese instante, el villano flaqueó. Solo por un segundo. Un segundo que bastó. Olmigt cayó del cielo como una tormenta. Detroit Smash. La explosión de viento limpió el área. La criatura fue destruida. El cielo se abrió. La lluvia empezó a caer. El peligro se esfumó. Pero en ese caos, Izuku ya no estaba. La multitud murmuraba. Algunos aplaudían a Olmigt. Otros, en shock, miraban al chico que había corrido sin pensarlo. Bakugou, en el suelo, jadeaba. No decía nada. Lo había salvado Deku. El maldito Deku. Olmigt miró a su alrededor. Buscaba desesperado entre la gente, con el corazón palpitando en su pecho como si fuera una bomba de tiempo. Ese chico, lo encontró más tarde, sentado solo en una callejuela, cubierto de lodo y con los ojos bajos. Olmigt intentó acercarse. Pero el chico ya no estaba. Solo quedaba su libreta. La que tenía su firma, mojada. Abandonada.
abierta en una página que decía: ser héroe es correr cuando todos dudan, aunque no tengas alas, aunque no te esperen, aunque no haya gloria. Ser héroe es hacerlo de todas formas. Olmig cerró el cuaderno. Sus manos temblaban. Acababa de encontrar al heredero perfecto, y lo había perdido. Después de salvar a Bakugou y desaparecer de la vista de Olmig, Izuku Midori ya no volvió a mirar al cielo esperando respuestas. No esperaba milagros. Solo tenía una cosa clara: no se detendría. Wa estaba en su mira. El examen de ingreso era su única puerta al mundo de los héroes. No tenía un plan B porque para él no existía otro camino. Ser héroe no era una posibilidad. Era su verdad. Su única versión válida del futuro. Entrenamiento físico. Lo intentó. Lo dio todo. Corría cada mañana hasta que sus piernas flaqueaban. Hacía lagartijas hasta que los brazos le temblaban. Intentó imitar rutinas de héroes con quirks físicos. Se cayó más veces de las que se levantó, pero siempre lo hizo. Se levantó. Una y otra vez. Pero el cuerpo tiene límites. Y el de Izuku, por más que sangrara, por más que le rogara al universo, no podía alcanzar el nivel de otros aspirantes. Su cuerpo era frágil. Sin ventajas genéticas. Sin mutaciones útiles. Solo un chico común intentando competir en un mundo diseñado para los extraordinarios. Podía entrenar todo el año. Y aún así, no igualaría a quienes nacieron con fuego en las venas o fuerza sobrehumana. Pero el cerebro era otra historia. Estudio. 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 Libretas nuevas. Horas de vídeos. Análisis de peleas segundo a segundo. Mapas mentales, esquemas, simulaciones mentales de rescates, evaluaciones de estructuras, tiempo de reacción promedio de héroes, patrones de movimiento en combates. Desarrolló estrategias para enfrentar tipos de Kirk comunes. Memoriza la táctica. Aprende primeros auxilios. Diagramas de zonas débiles en villanos conocidos. Cada noche, mientras otros dormían, Izuku diseccionaba el mundo del heroísmo con bisturí. Mientras los demás entrenaban sus músculos, él afilaba su mente como una espada. Y no solo eso, perfeccionó visualización, respiración, resiliencia. Se entrenó a sí mismo para actuar bajo presión, sin congelarse. Porque lo que no tenía en poder, lo compensaría en preparación. En las noches, su madre lo miraba estudiar. A veces le traía té, o se quedaba en silencio en la puerta del cuarto, sabiendo que no podía detenerlo. Te amo, Izuku, solía decir. Él solo asentía, sin apartar la vista de la página. Gracias, mamá. Cuando faltaban solo unas semanas para el examen, Izuku se miró al espejo. Tenía ojeras. Las manos con callos. Las libretas llenas. Pero sus ojos brillaban. No era fuerte. No era rápido. Pero estaba listo. O eso creía. Y mientras Musutafu dormía, en algún rincón olvidado del campus de Aldera Middle School, una pequeña araña con un brillo rojizo en el abdomen se deslizaba entre mochilas, escritorios y libretas abandonadas. Ya casi, pero no hoy. El día del examen llegó. Izuku temblaba. De miedo, de presión interna. De una energía contenida que pedía a gritos salir. Afuera del edificio de UA, los aspirantes se aglomeraban como hormigas ansiosas. Algunos calentaban sus quirks, otros alardeaban, reían, comparaban poderes. Izuku los miraba de reojo, sabiendo que no estaba en el mismo juego. Él no traía poderes, traía un cuaderno lleno de tácticas, y el corazón roto, pero firme. La prueba empezó. Y fue como chocar contra un muro invisible. Los robots eran gigantes, duros como tanques. Izuku corría, esquivaba, trataba de encontrar puntos débiles, pero sus puños no rompían metal. Lanzaba objetos, intentaba derribar con peso, buscar atajos, pero nada funcionaba. Su cuerpo no respondía a la velocidad que su mente sí. Solo una cosa lo mantuvo en movimiento: la gente. Vio a una chica caer, y fue el primero en cubrirla. A un chico atrapado por los escombros, y se arrastró entre fuego para jalarlo a salvo. No ganó puntos de combate, pero ganó momentos de verdad. Y, como siempre, nadie lo vio realmente. Salvó a 3 personas. Solo una le dio las gracias. El resto se fue corriendo, buscando puntos. Izuku quedó jadeando en medio del campo destruido, sin aliento. Sin gloria. Y, por dentro, gritando. No fue suficiente. Pasaron semanas. Las clases normales continuaron. Bakugou alardeaba de su ingreso asegurado a otros estudiantes hablaban de su desempeño. Izuku fingía que no escuchaba. Fingía que no esperaba nada.
Pero cada noche, se dormía abrazando su libreta, con los nudillos marcados de tanto escribir. A veces lloraba en silencio. Otras, solo miraba el techo con los ojos secos, pero igual de rotos. La carta de Wa llegó un jueves por la tarde. Temblando, la abrió. Dentro, una grabación. Y la voz de Olmi salía de la pantalla. Izuku se quedó helado. Pero la sonrisa del héroe no era para él, solo le informaba los resultados. Midoriya Izuku. No obtuviste puntos de combate suficientes para ingresar al curso de héroes, la pantalla se volvió borrosa por las lágrimas. Sin embargo, tu conducta durante el examen reveló un espíritu de altruismo y valentía. Lograste salvar a 3 aspirantes. Por eso, hemos decidido admitirte en el curso general nada más. Ni reconocimiento, ni oportunidad, solo una pequeña concesión. Un pasillo lateral hacia una escuela que se construyó para otros. Inko lloró de felicidad. Entraste, Izuku. Lo lograste. Pero él no lo sintió así. Solo se encerró en su cuarto, y durante horas, no escribió nada. No por rendirse, sino porque estaba agotado. Cansado de intentar romper paredes con los nudillos. Cansado de ser invisible. Cansado de dar todo, y ver que no alcanza. Esa noche no hubo gritos ni rabia, solo el silencio de alguien que empieza a perder la fe en sí mismo. Y, en algún rincón del mundo, una araña escapada de su encierro descendía lentamente del techo de su nuevo hogar, una escuela. Wa. El primer día en Wa se sentía agrio. Izuku caminaba entre muros gigantes, aulas avanzadas, pasillos que parecían sacados de una película de ciencia ficción. Todos a su alrededor hablaban con emoción. Esa es la sala de entrenamiento de héroes. Curso 1, C, decía el letrero encima de la puerta. Adentro, los estudiantes se veían normales. Algunos con quirks útiles pero sin pulir, otros con habilidades extrañas que no brillaron en el examen. Ninguno se parecía al prototipo de héroe. Y aún así, Izuku no odiaba estar ahí. Porque si bien dolía no haber llegado al curso 1A, al menos seguía caminando hacia el mismo horizonte. Ese día, el itinerario los llevó a una de las zonas menos visitadas del campus, el laboratorio de preservación biológica. Era una enorme cúpula llena de vitrinas, tanques de observación y sistemas de seguridad que parecían exagerados para contener insectos. Este es uno de los proyectos más raros de la UA, explicó el guía, un científico encorvado con bata gris. Aquí investigamos y preservamos especies en peligro de extinción. Algunas son más raras que otras. Los alumnos miraban con poco interés. Mariposas enormes, escarabajos iridiscentes, luciérnagas del tamaño de una nuez. Solo un par murmuraban con genuino asombro. Izuku no estaba entre ellos. Él miraba al fondo del grupo. O más bien, a alguien al fondo del grupo. Un chico de cabello púrpura y desordenado, con ojeras pronunciadas que le daban un aire de insomnio perpetuo. Estaba apoyado contra la pared, con los audífonos colgando del cuello. La mirada perdida. Desconectado del mundo. Hitoshi Shinzou. Izuku no sabía nada de él, pero lo sentía. Esa forma de mirar el suelo. Esa postura cansada, era como verse en otro cuerpo. Kirk inútil para el combate. Otro corazón que el sistema había dejado de lado. Y aquí, dijo el científico, deteniéndose frente a una cápsula de vidrio cilíndrica con una placa sin etiqueta, tenemos algo especial. Esta araña fue descubierta hace apenas 3 días en los bosques cercanos a Musutafu. Los estudiantes se acercaron con más interés. No por la historia, sino por el aspecto de la criatura. La araña era pequeña, pero de un rojo intenso y un azul profundo que parecían absorber la luz. Una especie de viuda negra, pero sin el patrón de reloj de arena. Solo una masa monocromática de colores primarios, latiendo débilmente con vida contenida. Todavía no la clasificamos. No sabemos su origen. Lo que sí sabemos es que tiene una fuerza descomunal para su tamaño. No es venenosa. Al menos, no con lo que conocemos. Aún la estamos estudiando. Algunos alumnos murmuraron qué asco. Otros tomaron fotos. Izuku ni se inmutó. Seguía mirando a Shinzou, preguntándose cuántas veces él también había sentido que su voz no valía nada. Que su poder no era suficiente. Que nadie lo escuchaba aunque hablara fuerte. Y fue entonces, que la araña escapó. No hubo alarma. No hubo sobresalto. Nadie se dio cuenta. La criatura descendió con una delicadeza casi poética desde la cúpula superior. Usó su delgado hilo para caer, imperceptible, entre los estudiantes. El rojo y el azul fundiéndose con los reflejos del laboratorio.
Izuku, con los brazos cruzados y la mirada aún fija en Shinzou, no sintió cuando la araña bajó por su cuello y se posó sobre su clavícula. Tampoco la notó cuando caminó bajo el pliegue de su uniforme. Solo hubo un leve pinchazo, una punzada absurda, como si un alfiler lo tocara. Él se frotó el cuello sin darle importancia. Y el mundo siguió como si nada hubiera pasado. Izuku regresó a casa en silencio. Después del recorrido por los laboratorios, las clases siguieron con normalidad, y él fingió que todo estaba bien. Como siempre. Caminó solo, ignoró los comentarios del tren, y al llegar a su cuarto, colgó su mochila como si nada. Pero dentro, estaba raro. No sabía por qué. Un pequeño ardor en el cuello, nada grave. Una punzada leve en la cabeza. La clase de molestia que se ignora, pensando que se va a pasar sola. No lo hizo. En las primeras 2 horas, la cabeza le latía como si tuviera tambores en el cráneo. Un dolor punzante, profundo, inestable. Se echó en su cama, cerró los ojos. Sudaba. Mucho. Inko le llevó un té. Lo miró con preocupación. ¿Estás bien, Izuku? Solo, me duele un poco la cabeza, murmuró. Pero su voz ya sonaba lejana. Distante. Hueca. En la 4ª hora, empezó el vómito. Primero una arcada, luego otra, hasta que ya no salía nada y su cuerpo seguía intentando vaciarse. Temblaba. Su ropa estaba empapada. El sudor era literal. Chorreaba de su frente, de su cuello, de sus axilas. Como si su cuerpo estuviera intentando expulsar algo. Los ojos se le inyectaron. La piel, pálida. Los labios, resecos. Enko entró y gritó al verlo. Izuku. Corrió por el celular. Marcó a emergencias. Lloraba mientras intentaba mantenerlo despierto. Mi hijo se está. No sé qué tiene. Izuku no podía responder. Solo veía el techo girar. Sus músculos se contraían sin control. Cada articulación parecía retorcerse, como si algo dentro de él intentara salir. No era fiebre. No era virus. No era normal. Era como si su cuerpo se estuviera reescribiendo desde las células hacia afuera, como si cada fibra, cada nervio, cada hueso estuviera gritando. Y él lo soportaba, no por valentía, sino porque no podía hacer otra cosa. A la 7ª hora, su columna crujió. Un sonido seco, como ramas quebrándose. Izuku gritó. Se arqueó en la cama como si algo lo empujara desde adentro. Los dedos de sus pies se encogieron, los dientes castañeteaban. Su madre ya no sabía qué hacer. Solo lo sostenía, llorando, pidiéndole al cielo que no se lo llevara. Cuando la ambulancia llegó, encontraron a un chico deshidratado, con 40 grados de fiebre, convulsionando, envuelto en sudor frío y rodeado de vómito seco. Lo subieron en una camilla, lo conectaron a suero, lo llevaron al hospital más cercano en Musutazu. Y esa noche, mientras las luces estériles del quirófano lo rodeaban, y los doctores murmuraban confundidos entre análisis sin respuestas, algo dentro de Izuku Midori ya había cambiado para siempre. Algo que la ciencia no reconocía, algo que los quirks no explicaban, algo que la araña roja y azul había dejado como legado silencioso. Y su cuerpo, por fin, comenzaba a adaptarse. Izuku abrió los ojos como si alguien hubiera activado un interruptor dentro de él. Nada gradual, nada lento. Despertó. Punto. El reloj de la pared marcaba las 11:03 am. La luz del sol se colaba por la ventana. La cortina se movía con el viento. En la silla junto a la cama, su madre dormía con los brazos cruzados sobre el regazo, agotada por la angustia de la noche anterior. Izuku parpadeó. Respiró hondo. Y lo primero que sintió fue hambre. Una necesidad animal, primitiva, desgarradora. Como si no hubiera comido en una semana. Lo segundo fue sed. Su garganta estaba seca, áspera como papel de lija. Intentó hablar, pero solo emitió un gruñido ronco. Y lo tercero. Fue una jaqueca infernal. Una presión detrás de los ojos. Palpitaciones en la sien. Como si tuviera un enjambre de abejas zumbando en su cráneo. Dolor puro, pero contenido, sordo. Constante. Familiar, de algún modo. Intentó sentarse, esperando el típico mareo, pero no vino. Al contrario, su cuerpo se sentía ligero. Diferente. Como si cada músculo estuviera alineado. Como si su equilibrio fuera más preciso. Como si algo hubiera sido reconfigurado mientras dormía. No lo entendía, pero lo sentía, y eso lo asustó más que cualquier fiebre. Movió los dedos. Nada extraño, flexionó los brazos. Sin dolor. Se levantó de la cama, con cuidado, y tocó el suelo. Esperaba temblar. Esperaba caer.
Pero se mantuvo firme. De pronto, su madre se sobresaltó al verlo de pie. Izuku corrió hacia él, lo abrazó como si se le fuera a desvanecer otra vez. Gracias al cielo. Pensé que. Él le devolvió el abrazo, confundido, pero presente. Estoy bien, mamá. Creo que ya pasó. Un médico entró minutos después, sorprendido de verlo de pie. Midoriya, pasaste la noche con 40 de fiebre, deshidratación severa, y picos de dolor muscular atípicos. No sabíamos qué tenías. No hubo veneno, no hubo infección. Todos los análisis salieron limpios. Es como si tu cuerpo hubiera colapsado, y luego se hubiera reiniciado. ¿Voy a estar bien?, preguntó Izuku. El médico lo miró, aún desconcertado. Eso, no lo sabemos. Horas después, le dieron el alta. No por confianza, sino porque no sabían qué más hacer. Era un misterio clínico. Uno que caminaba, hablaba, comía como si nada. Pero Izuku sabía que algo se había roto, o despertado. Lo sentía en el pecho. En la forma en que su respiración no se agitaba. En la precisión de sus dedos. En la claridad con la que escuchaba los pasos de los enfermeros a varios cuartos de distancia. Era poder. Era otra cosa. Y aún no tenía nombre. Caída la noche. Izuku se quedó sentado en su cama, ya en casa, con una toalla húmeda en la nuca y una botella de agua medio vacía entre las manos. No se sentía enfermo. Se sentía fuerte, distinto. Respiraba mejor. Su vista era más clara. Los sonidos del vecindario llegaban con una claridad extraña, como si el mundo hubiese subido el volumen de golpe. Pero lo que más lo inquietaba no era el cuerpo. Era el silencio. No había explicación. Solo un recuerdo vago, un recorrido escolar, un picor en el cuello, y luego, el infierno. Ahora todo estaba en calma. Demasiado calma. Frente a él, su cuaderno de héroes estaba abierto. Pero no escribía. Por primera vez en años, Izuku Midoriya no sabía qué anotar. No había datos, ni estrategias, ni análisis. Solo preguntas sin forma. ¿Qué me está pasando? Se miró las manos. Nada. Pero juraría que la textura de su piel ya no era la misma, como si estuviera hecha para algo más. Para algo que aún no entendía. Cerró el cuaderno. Apagó la luz. Y mientras el mundo dormía, su cuerpo procesaba algo nuevo, algo profundo, algo que no vino de un Kyok, sino de la mordida de una criatura ajena al orden establecido. Izuku Midoriya aún no lo sabía. Pero en algún rincón de Swan, algo se estaba reconstruyendo, lento. Preciso. Imparable. El niño sin poderes.